Aquí de turista para quedaros. Para turismo, sí. Sí. Para quedaros. No. Qué risa. Todos venís como turistas, pero después quedáis. Ninguno tenéis papeles, os quedáis. No me busquéis la boca porque me pongo... Hoy voy a ver qué se puede comprar con 50 euros aquí en Barcelona, España. Vamos a buscar desayuno. Aquí estamos en un restaurante que se llama Fempa. A ver qué significa eso. Mira la cantidad de panes de todos tipos. Aquí sí hay mucho pan en España, nada de tortillas. Ramiro, cuéntanos, ¿qué es lo que más comen para el desayuno aquí? Lo que nosotros llamamos quequitos, que podrían ser magdalenas acá. Hay croissant y tenemos también lo que nosotros llamamos sándwich de jamón, de queso. Hay con lechuga, hay con huevo, hay con atún. Es muy común el atún también en el desayuno. ¿Cuál es el desayuno que más compra la gente aquí, amiga? Café con leche con croissant. ¿Puedo una herradura de chocolate? Un sándwich de eso, con jamón y queso. Y un café americano. 4,75. A ver. Vamos a probar el desayuno de Barcelona. Vamos a ver, wow. Nunca he comido eso con croissant. Está muy bueno. Ellos sí venderían en Honduras, muy bien. Bueno, vamos a probar este pan que se llama herradura de chocolate. Mucho chocolate adentro en el relleno, pero no es tan dulce, así me gusta. Crujiente afuera y derrite el chocolate en la boca adentro. Y mira, como un buen catracho. Pan en el café. Comienzan bien sus días los españoles. Aquí nos encontramos con unas seguidoras de Barcelona. ¿Qué es lo que más desayunan ustedes? Yo cereales. Aquí en España se lo come con leche caliente o frío. Normalmente fría. Caliente. Caliente. 2-1, oiga, son como los hondureños entonces. ¿Y ustedes qué comen en el desayuno? Yo tostadas. Es como pan tostado. ¿Qué ponen encima? Pues pernil dulce, queso, aceite y sal. Es diferente. ¿Has desayunado así, Chilo? No, nunca. ¿Y tú? Yo también tostada. ¿Qué ponen encima? Yo mermelada y mantequilla. Tan española, va, no se come así en Honduras. Vamos a explicarles a ellas, Chilo, ¿qué es lo que desayunan los hondureños? Desayunamos frijoles, huevito, mantequilla o queso, tortilla de harina o de maíz. ¿Cuántas veces han desayunado con tortillas y frijoles ustedes? Nunca, ¿en serio? Nunca. Algún día que vaya a Honduras a probar la rica comida de Honduras. Variada se llama. Bueno, vamos a entrar a nuestro primer mercado de España. ¿Es el único mercado en la ciudad o hay varias? Cada barrio tiene uno, está sectorizado, pues por la distancia y por lo grande que es la ciudad, pues no podrías tener un solo mercado. Bueno, vamos a entrar para ver si es parecido a los mercados de Honduras. Si mira ropa para niños, 47 euros por esa ropa, entonces un poco diferente con Honduras. Las mochilas no están tan malas de precio y hay bastantes ofertas. Hola, ¿cuál es la diferencia entre hacer compra de ropa en las calles, en los centros comerciales y en un mercado? Mira, yo encuentro mucha diferencia en lo que es en un mercado. La podemos atender de tú a tú, podemos enseñarle de todos, una talla, otra talla. Es mucho más familiar, es mucho más con los clientes, estamos más por ellos. Muchas gracias. Para las personas que quieren venir a comprar aquí, ¿dónde estamos ubicados? Pues mira, estamos en el mercado de Coiblán y nuestra tienda se llama Pocholada Solé. Saludos a los amigos de Honduras. ¿De Honduras? Sí. Hombre, mi nuera es de Honduras. ¿En serio? Sí. Es de Honduras. ¿Vosotros sois todos de Honduras? Todos somos de Honduras. ¿Ya le dio de probar la comida hondureña? Me encanta. Yo cada vez que viene a mi casa le digo, ame la comida vuestra. Lo del plátano con el arroz. Esa. Los pasteles tan buenísimos de allí de Honduras. Súper bien. Me encanta la comida. Muchas gracias. ¿Será que ese mercado solo es ropa? En mi mente íbamos a ver verduras, frutas. Mira aquí, 15 euros, 12 euros. Bueno, precios comparables a los de Honduras. Bueno, nuestro guía Ramiro tuvo que ir a trabajar, entonces tenemos ahora la presencia de Sad. ¿Cómo es comprar en el mercado para ti en comparación a comprar así en las tiendas afuera? Mira, en comparación a tiendas acá que ya tienen precios ya establecidos, normalmente hay otras tiendas o lugares que se llaman mercadillos. En esos lugares que te digo, hay un lugar específico y normalmente eso cuesta €1 todo lo que tú veas ahí. Aire libre, así. Sí, al aire libre está todo completo. Bueno, vamos a ir a este sector que está arriba.
Sí, aquí huele a marisco. Qué grande. Wow, si aquí quiere comprar un jamón así, te lo corta enfrente, ¿va? Sad, ¿cuál es la carne que más come aquí en Barcelona? Comen embutidos y también lo que es ternera. ¿Qué es la ternera? Ternera viene siendo como la carne de res en Honduras, Ok. ¿me entiendes? Y ahora con lo condicional que es muy diferente, que hasta ahora yo acá lo hago, que es algo de carne de conejo. ¿Qué sabe el conejo? ¿Qué sabor? Como el pollo. Como conejo. Así mismo. Pero normalmente esto es la categoría de lo que más le gusta a la gente. Estos cortes son espectaculares e incluso el jamón lo cortan con una manera muy delicada para que tú lo pruebes y sea muy excepcional. Los hondureños también comen esos jamones. También lo comemos ya al estar acá. ¿Qué significa ese número arriba? Significa el turno que tienes de compra. Te atenderán cuando tengas el número. Ah, estábamos esperando sin saber. Nuestro amigo nos enseñó que tenemos que sacar uno de esos papelitos. Mira, somos 66. Falta 7 personas más. Muchas gracias. Aquí se encuentra quesos como los de Honduras. No. Aquí son quesos muy diferentes y aquí ya puedes comprar tanto como de queso cheddar, queso parmesano y otras particulares que están exactamente de la zona. Hay una gran variedad. Si te encanta el queso, aquí te puedes morir comiendo queso. Ya nos toca el turno. Sí, podemos 5 euros de jamón. ¿Cómo se llama ese tipo de jamón, amiga? Jamón ibérico. Mira, está cortando con ese gran cuchillo. Gracias. Mira, vaya, pruébalo. Mira, nos ha dado una corte, ¿eh? Muy rico, wow. ¿Sabes cómo caracteriza ese tipo de jamón? Espectacular, una explosión de sabores adentro. ¿Esos fueron los 5 euros o...? Ah, no. Como uno no sabe, ¿va? Eso es otro tipo de jamón, ¿sabes? Bellota. Bellota. Este es el mejor, para que lo pruebes. Oh, gracias. Vamos a probar el jamón bellote. Ah, disculpen, bellota. Es más jugoso, es más caro esto. Oiga, ¿cómo se prepara ese jamón así? 36 meses en sal. Qué interesante dato. Lo deja en sal, lo curan por 36 meses. Estamos hablando de 3 años. Oiga, amiga, ¿cuánto tiempo lleva este mercado y el puesto aquí? El mercado no sé cuánto lleva, pero nosotros llevamos 16 años o así. 16 años lleva esta tienda. Con razón, mira la gran fila que no termina. Una pregunta. Hay tantos lugares donde puede comprar carne y jamón en Barcelona. ¿Por qué escogen este mercado y este puesto? Tienen calidad Y buen servicio al cliente. buen servicio, pues efectivamente. 5.25 para... Vamos a ver cuánto nos da. Sí, bastante jamón. Wow, mira, eso es jamón de primera clase. ¿Eso sabe cuánto costaría en Honduras? Triple de lo que pagamos ahorita. Mira lo que tenemos aquí enfrente. Esos son las famosas tortillas españoles. Sí, estas son la mayoría de las tortillas y hay variedad O porque sea, hay más que una variedad entonces. hay más que una variedad. ¿De qué más o menos tenemos por acá de variedad de tortillas? Esta lleva calabacín, berenjena y pimiento rojo, espinacas con ajo, calabacín y jamón ibérico, berenjena y cebolla y esta es de cebolleta tierna. ¿Cuánto cuesta un pedazo de espinacas? Un triángulo, 3 euros y el más pequeño, 1,50. Sí, un triangulito pequeño vamos a pedir de la espinaca. Muchas gracias. De nada. Aquí en Café Magín vamos a probar algo muy nuevo. Mira. Tortilla española con espinaca. Esto sí es saludable. Mira la cantidad de espinaca que le echan aquí. Caliente. Me gusta bastante. Aquí no come tantas verduras en España, entonces esto es perfecto, lo que más necesitaba. Ok, ahora va Franklin, dice que quiere probar la tortilla española con espinaca. ¿A qué huele? Huevo con mote. Muy buena, la verdad, creí que estaba más amarga, pero muy rico. Ahora estamos donde venden huevos de diferentes colores. Hay 3 colores: ecológico, blanco, moreno y azul. La diferencia pues que este es para hacer pasteles, tiene más clara, el otro es normal para frito y este pues es más gustoso. Oiga, qué interesante, Sad, que para diferentes tipos de comida se usa diferentes huevos aquí entonces. Estamos organizados en todo esto y aparte que algo no muy peculiar para nosotros que tienen este huevo. Este huevo de codorniz. Para que lo veas. es así Oiga, de pequeño. wow. El sabor es lo mismo. Sí, a los niños les gusta más porque... Los niños comen eso. Sí, estos o de pollita. Con razón se crecen tan altos los españoles. Sí, uno- Son unos 10 de eso entonces. Más o menos. Sad, una familia hondureña que podemos regalar huevos, ¿cuál sería el huevo que más prefieren? El normal. Vamos a comprar un cartoncito de huevos naturales. 2.55 para este paquete. 6 huevos. Aquí hay un puesto de puros aceitunas, mi gente. Qué interesante los colores diferentes. Esos son ajos también. Ajos picantes, ajos de hierbas. Y mira, aquí hay toda clase de pescado y marisco. Aquí los camarones se dicen gambas.
¿Qué será eso? Ah, esos son los famosos chicharrones. Aquí dice algo diferente. Torresnos fritos, dice. ¿Se chicharrones o torresnos? Torresnos y estos son chicharrones. Ah, oiga, nuestra amiga está diciendo que son diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no lo sé, pero que saben diferentes sí. Estos tienen más grasa todavía. O sea, es el grado de la grasa que distingue el nombre, chicharrón o torresno. ¿Cuánto cuesta la libra de chicharrón? 5,80 más o menos. 5,80 euros por kilo de chicharrones. Chilo, ¿cómo lo compararía el precio? Si es por kilo está un poco más barato acá que en Honduras. Sí, estamos viendo que hay ciertos productos son más baratos aquí en España. Oiga, qué sorpresa. La manera que mantiene la carne en el mercado de España es un poco diferente con los mercados de Honduras, que lastimosamente no tiene refrigeración. Vamos a ver de dónde salen los plátanos. Isla de Canarias, no son de Honduras. Pero qué interesante que aquí dice plátanos. Vamos a confirmar con los dientes si son plátanos o bananos estos. Esto, amiga. Gracias. ¿Tú sabes cuál es la diferencia en decir plátano acá y esto de banano? Porque este es de Canarias y este ¿De Costa Rica? es de Costa Rica. Vale. Y lo que acabo de comprar, ¿cuál es? Plátano. Ok, esto es un plátano Canarias. Vamos a ver qué tal diferente es con el banano de Honduras. Bananos de Honduras no encuentra aquí en España. Oiga, hay una escasez de bananos, sí, en Honduras. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno. Es más duro. Muy duro. ¿Se alegro, Chilo? Me gusta lo duro, ¿verdad? Vaya. ¡Qué duro! Aquí en España es muy común desayunar con cerveza. Franklin dice que quiere vivir aquí. Yo prefiero café con mi desayuno. Ahora sí, nuestro primer puesto de verduritas. ¿Qué compramos? Todo un poco. Todo un poco, ¿verdad? Que no falte de nada. ¿Esto cuánto cuesta, amiga? 99. Ok, mi gente, descubrimos algo. Los arándanos sí son más baratos aquí en España. Hay que aprovechar la oferta. Vamos a comprar uno de estos. 1 libra de tomates también. Gracias. 1 libra de pepinos. Ok, ¿puede contarnos los precios por kilo de lo que compramos ahorita? 5,35. Ok, muchas gracias. Comparando con los supermercados, ¿los precios en un mercado es lo mismo? Un poco más económico y absolutamente más fresco. Estamos grabando para un canal de YouTube. Quisiera decir un saludo a los amigos de Honduras. Un saludo. Pues un saludo a Honduras. Bueno, vamos a seguir buscando. Vamos a ver si hay granos básicos como arroz aquí en el mercado. Hola, ¿puedo 1 libra de esos frijoles aquí? ¿Qué tipo de frijoles son estos, amiga? Esta es la manchada, es la Manchada. rubia manchada. Estamos probando los frijoles manchadas. Son diferentes con los frijoles negros que comemos en Honduras. Son muy diferentes e incluso el mismo sabor es muy, muy diferente. ¿Podemos también una bolsa de eso de arroz? La de arroz. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos bolsas? Este es más bueno, es como un arroz bomba. Arroz bomba. ¿Cuáles son los precios de las dos bolsas? Este vale 4,50 y este 3,80. Bueno, el otro 3,80. Modo económico. Y también una bolsa de pasta. ¿Espaguetis queréis? Sí, espaguetis. Gracias. Uy, son calientes. Mira, nos acaba de dar de probar los frijoles españoles. Son color blanco, va. Aquí no hay frijoles negros, amiga. ¡Qué rico! Esos son bien dulces. Esos no agregan azúcar, así de dulces naturalmente. Sí, son así, son así. ¡Qué dulces esos frijoles! ¿Por qué se extraña tanto si vosotros sois mexicanos? Nosotros somos hondureños y japoneses. Imagínate de Honduras. Pero los frijoles son muy diferentes allá. ¿Queréis algo más? ¿Queréis una bolsa? Sí, por favor. Pues mira, 11,67. 11,67. Vamos, podemos un recibo. Aquí de turista para quedaros. Para turismo, sí. Para quedaros. No. De turista. Qué risa. El ticket. El ticket. De turista. Pero después se quedan. No, yo me voy para Honduras. Sí, seguro. Seguro. No, miércoles me voy, seguro. Di que sí. Todos venís como turistas, pero después quedáis. Nos regañaron. No regaño porque yo sé que funciona así. Ninguno tenéis papeles, os quedáis. No me busquéis la boca porque me pongo... Todos vienen como turistas. Ok, algo pasó, pues
No sé, la señora como que se enojó con nosotros. Ella no cree que soy turista. Ella cree que voy a quedarme para siempre viviendo en España. Pues obviamente el miércoles me voy, pero bueno, ya sabe que es un asunto bien delicado aquí ahora en Europa por cuestiones de migración. Y estamos viviendo en vivo cómo es el asunto. Pero vamos a volver al tema. ¿Cuánto es el precio? Lo de los frijolitos, 5.25. 5 euros por esa bolsa de frijoles. Sí. ¡Qué caro! La otra es 3.80, lo del arroz. Y lo de la pasta son 2.52. Todo es súper caro. Vamos a ir a una tienda latina también para comparar cómo son. Adiós, muchas gracias. Hemos gastado algo bastante ya porque estamos muy emocionados con tantos productos nuevos. Es para YouTube. ¿Qué nombre tiene? Shinfu Hiyama. Shinfu. Shinfu. Ay, suscríbete, denle un like, ¿sí? Por favor. Vale. Gracias. Ya tenemos más suscriptores aquí de España. Qué alegría. Sad, la señora estaba expresando su opinión sobre la migración. Es un poco difícil porque es un tema muy delicado, porque normalmente hay que respetar, ellos están en su país y es entendible, pues. A veces uno no lo hace por cuestiones de que, ay, sí, me voy a quedar en Europa porque de verdad, ¿no? Pero hay personas que se molestan porque uno de inmigrante se queda para desarrollar trabajos que las mismas personas de acá no quieren. Tal vez esa señora nunca ha conocido una persona de Honduras, no tiene un amigo de Honduras, entonces todo es lo que ella ha visto en las noticias tal vez. Y ya conociendo quiénes somos de verdad, puede ser que cambie su opinión. Exactamente, cuando ya conoces a la persona, eso ya cambia absolutamente. Y ojo, mi gente, esa señora tenía una opinión, pero recordamos que es una persona. No hay que juzgar todo un país por la opinión de una persona tampoco. Porque hemos conocido muchos españoles que nos han abierto la puerta de sus tiendas, nos han atendido bien, nos han regalado comida hoy. Son muy buenas personas. Bueno, ya salimos del mercado y afuera hay una tienda, pero de puro vino. Wow, mira eso. Hacen su propio vino, mi gente. ¿Has visto algo así, Chilo? Nunca he visto algo así, la verdad. Para un principiante, un sabor. Pues mejor el Rioja, que es más fácil de digerir. Aquí en España es común ese tipo de... En Cataluña más. En cada barrio hay bodegas. Wow, mira, mi gente. Qué lujo. Oiga, cuéntanos cuál es el rango de precios, cuál es el más barato y el más caro. El barato 3,50 y más caro, depende de la época del año, 40 euros más o menos. Vamos ahora a saber cuánto cuesta un litro de vino aquí. Qué interesante, en Europa son muy conscientes con los plásticos y el reciclaje. Ese bote cuesta 60 centavos. Se lo puede traer de nuevo para no tener que desechar eso. Bueno, tenemos que tomar rápido porque supuestamente aquí no se puede porque es un lugar público. Rapidito. Ok. Vamos a probar el vino de España. Súper suave. Demasiado suave, qué delicioso. Supuestamente hay una calle donde están todas las tiendas aquí en este sector. Atrás de mí hay un cajero automático. Ojo, aquí en España te cobran hasta 10 euros solo por usarlo. Bueno, aquí hay una plaza con varios restaurantes y bares. Terrazas se llaman. ¿Cuánto costarán los libros en España? Me gusta ese libro. 12 euros. Y es el mismo precio de Estados Unidos. Vamos a comprar un periódico. ¿Cuál es el periódico más popular de España? De aquí de Barcelona, el periódico La Vanguardia. Bueno, vamos a escoger esto. Mira, aquí está el señor Juan Carlos. ¿Quién será? El rey. El rey. Se viste normal, ¿va? ¿Cuánto cuesta el periódico? 2 euros. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en el país de España hoy. Oiga, qué increíble. 60% de los empleados atienden mensajes de trabajo en vacaciones. No hay nada de vacaciones, mejor dicho. Están subiendo los intereses. Eso no está nada bueno para la gente, ¿no? Bueno, estamos entrando a una calle más comercial. Se ve que las tiendas están un poco más de lujo ahora. Vamos a ver cuánto cuestan los zapatos aquí. 60 euros por un par de Pumas. Puma es una marca muy popular en Europa. Vamos a ver. Mira los zapatos negros. 175 euros. Y eso ya es con una rebaja, mi gente. Sí, en Valencia todo es más barato. Aquí en Barcelona y en Madrid todo es más caro. Bueno, interesante, ¿eh? Aquí encontré unas páginas con los precios de casas en Barcelona. Aquí hay precios de una casa, 220.000 euros. Eso es afuera, porque aquí en la ciudad no hemos visto casas, solo apartamentos de pisos. Mira, por ejemplo, creo que eso sí. Sí, es más caro. 315.000 euros por 4 habitaciones, sí, no está algo grande. He visto mucha gente transportando en eso. ¿Se renta o compra esto? No, esto hay que se renta y se compra. ¿Cuánto cuesta para comprar una máquina de eso? Hace 2 años me costó como 700 euros. ¿Y son caros? Casi cuesta
el mismo de una moto. Casi, casi. Barato esa ropa aquí, mira, 5 euros. Mira, estos son de moda, ¿no? Las europeas les gusta este tipo de pantalones, flojas para el calor. Esta tienda sí me gusta, los precios. Aquí estamos enfrente de una lotería, ¿sabes? Cuéntanos cuánto puede ganar si gana la lotería en España. Uy, hay variedad. Puede ganar 1 millón, 2 millones. ¿Qué haría con 1 millón de euros? Yo la verdad, te soy sincero, abriría una asociación acá para cuando vengan los extranjeros, tener una finca para recibirlos, porque es muy difícil la opción de cuando tú vives y es muy caro acá. Y obviamente sacar los papeles. Para sacar los papeles aquí en España es caro. ¿Cuánto cuesta? Es caro y un poco dificultoso de acuerdo al tiempo. ¿Aproximadamente cuánto cuesta? De 200, todo depende de qué trámite estás haciendo, pero obviamente el abogado Rafael Serrano, y no es por nada, pero realmente él tiene los precios aún más bajos que todos los demás. Por ejemplo, alguien que trabaja en construcción aquí en Barcelona, ¿cuánto puede ganar al mes? Puede estar ganando 1.000, 1.080, 1.200, depende de qué es lo que haga. ¿Es bueno a veces trabajar en construcción? Viva Honduras. Aquí nos encontramos con una seguidora. Mucho gusto. ¿Eres de Honduras? De Tegus. ¿Usted, por ejemplo, en qué sector hace sus compras? En la mayoría de todos los supermercados. Una familia aquí, al promedio, ¿cuánto gasta en comida al mes? 500 a 600. 500 a 600 euros al mes. Oiga, sí es algo. Si alguien gana 1.000 euros y gasta 500 solo en una comida. Imagínate, y falta todavía lo que es el arriendo, el alquiler, pues. ¿Cuánto cuesta rentar un lugar aquí en Barcelona? Depende, porque a veces hay unos que cuestan hasta 1.300, 1.500. ¿Esos son mansiones de lujo normal? Son pisos. Un piso normal. ¿Normal? Sí. Oiga. Sí. Seguidores de Bolivia. ¿En serio? Soy de Bolivia y lo sigo bastante en su Facebook. Muchas gracias. He visto todas las actividades que va haciendo. Sabía que iba a venir aquí. Sé que el domingo está el día Julián. Sí, sí, exactamente. Tengo también la entrada ya. ¿Cómo encontró nuestro canal? Somos una agencia de viajes, ¿vale? Tenemos bastante mercado a Honduras, entonces por las páginas de Facebook los voy siguiendo. Oiga, una pregunta. Para ir de España a Bolivia, ¿cuánto cuesta el pasaje? Depende en qué temporada. Si estamos hablando ahora, en pleno agosto, estamos hablando de billetes arriba de 1.500 euros. ¿Y la temporada más barata cuánto puede costar? 800, 700. Hay muchas tiendas como estos que se puede mandar una remesa. Para hacer una transacción de esos, ¿cuánto es la tasa? De repente, si tú envías unos 50 euros, te cuesta como unos 3 o 5 euros. Aquí hay un restaurante, mira los precios. Hamburguesa con un licuado batido, 5.90. Aquí hay también 11 euros por un almuerzo. Y aquí hay un menú más económico, 6.50 para hamburguesa y papas. Un cubo, como dicen, un cubo. Estamos hablando de un cubetazo. Un cubetazo de 9 botellas de cerveza, 9 euros. Mejor dicho, 1 euro por cada uno. Es más barato aquí que en varios lugares en Honduras. Un salón de belleza, miren los precios. ¿Cómo compara los precios con Honduras, Chilo? Creo que es muy caro. En Honduras cuesta 100, 150, 200 lempiras. Y aquí imagina 23 euros, 35. Un restaurante, yo creo que este es japonés. Sí, eso es. Es como japonés chino. Oiga, mira, tiene ramen, mi gente. Estamos alegres hoy. Hasta sushi, mira. Tapas también. Qué menú tan extensa. Pero vámonos porque viene el mesero. Más tarde venimos. Ve, mira la San Pedrano, dice. ¿Será que es de San Pedro Sula? Ok, vamos a entrar a un lugar latino. Nos pegó la curiosidad el nombre, San Pedrana. ¿De dónde viene el nombre? Viene de mi país, somos paraguayos. Hay un San Pedro en Paraguay. Hay dos San Pedro de Cuamanduyú y San Pedro del que queda en el norte. Muchas gracias. Creíamos que era San Pedro Sula de Honduras, pero bueno, creo que en muchos países existe un San Pedro. Vamos a entrar a una tienda latina. Vamos a comprar los precios. Aquí hay los precios de la harina. Mira, 4 euros. Vamos a ver esto. 5 euros. Harina de maíz. Vamos a ver pasta. 1.55. Sí, aquí es más barato. Frijoles 3.80. Aquí es más barato, ¿verdad? Allá costó como cuánto, unos 6. Vamos a ver cuánto cuesta un fresco. 1.50 el Red Bull. 80 centavos una lata de Coca-Cola. Amigo, ¿cuánto cuesta la bolsa de arroz aquí? 1.80 el kilo de arroz. Mira, aquí hay queso de Honduras también. ¿Cuánto cuesta la libra de queso de Honduras, amigo? Kilo 15. El kilo 15 euros. Sí, está más caro que Honduras, obviamente. Aquí hay una tienda de celulares. Vamos a ver cuánto valen los celulares aquí. 140 por un Samsung, 199 el más caro. ¿Cuáles son los celulares más populares aquí en Barcelona? Son los Android. Si tú quieres de una alta gama, pues todo el mundo prefiere los iPhone. Sad, hemos pasado restaurantes en diferentes países y culturas. ¿Tú como hondureño solo comes en los restaurantes hondureños o has probado de todo? No, yo he probado de todo. He probado últimamente la comida ecuatoriana, la boliviana, pero sí hay mucha variedad de comida acá y les hago la propuesta de que ustedes prueben algo un poco más diferente a el país de nuestro. Perfecto. Bueno, vamos a cruzar la calle porque estamos acercándonos a un lugar muy especial en esa gira de España. Hola.
Aquí estamos en el despacho del abogado Rafael Serrano. Él es nuestro amigo quien nos invitó a España. El abogado también es el fundador de Mi Radio Catracha. Ellos son los organizadores del evento de las premiaciones de Indio Lempira aquí en 3 ciudades de España. Y aquí estamos. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, Chin. Bienvenido a ti y a tu equipo. Bienvenidos aquí a nuestra oficina, el despacho del abogado Rafael Serrano en Barcelona. Miramos esto. Cuéntanos un poco más sobre esos servicios. Afortunadamente, el abogado Rafael Serrano se ha identificado tanto con nuestra comunidad hondureña y ha puesto un importe de 260 euros como honorarios profesionales para el trámite de nacionalidad y extranjería. Debemos de decirlo que, aunque hemos visto varias plataformas, varias ofertas de varios despachos en toda España, consideramos que en este campo tenemos el mejor precio. Tenemos una resolución garantizada favorable que si por cualquier circunstancia no sale favorable el expediente, pues le devolvemos el dinero. Y eso nadie lo da, solo el abogado Rafael Serrano. ¿Dónde estamos ubicados aquí? Calle Llobregat, en el número 62, y pues estamos bien identificados con nuestros rótulos y con todo. Con permiso. Hey, abogado, ¿cómo está? ¿Todo bien? Aquí estamos con nuestro abogado TikToker. Cuéntanos, usted hace en vivos de TikTok. Yo hago en vivos de TikTok los jueves, de 9 a 10 de la noche. Contestando preguntas de la gente. Dando preguntas. Generalmente son de temas laboral o de tema de extranjería. Sí, sí. Oye, ¿cuál ha sido la pregunta más común este mes? La gente pregunta mucho por las vacaciones, si tienen derecho, aunque no tengan papeles. En España, los trabajadores sin papeles tienen los mismos derechos laborales como si tuvieran papeles, incluso como los españoles. Las personas que quieren seguirle a usted en las redes sociales, ¿cómo tiene? Abogado Rafael Serrano. Muchas gracias. Encantado. Dice Ramiro que tiene una pequeña sorpresa listo para nosotros. Bueno, tenemos una sorpresa, Chin, y yo sé que te va a gustar. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Cuéntanos sobre el Suazo Barbería. Suazo Barber, bro, nació en el 2014 justamente en la Lima Cortés, en la colonia Planeta. Nos enfocamos en esto porque nos gustó. Justamente en la salida del colegio donde estudiaba estaba una barbería y bueno, iban muchas chicas a la barbería, entonces me gustaba eso, a mí me entiendes, la chica. Bueno, vamos a probar el corte de Planeta. Justamente estamos construyendo una escuela 2 cuadras de la Planeta en el sector Las Torres. Suazo, queremos saber cuántos son los precios de los cortes de pelo en general en Barcelona y el suyo. En general varía de los 10 euros en adelante. Yo en lo personal cobro 14, pero porque estoy en una zona más céntrica de Barcelona. ¿Y el más caro que has visto? 25. Bueno, vamos a probar el corte español. Hoy estás cortando el pelo aquí en el despacho, pero normalmente es a domicilio. No, tengo mi propio local. ¿En serio? Estoy en Barcelona Centro, sí, en Metro Verdaguer, Línea María. ¿Y en qué momento decidiste venir a España al corte de pelo? Brother, la situación sobre mi colonia estaba un poco complicada y bueno, decidí migrar a este país. Lo intenté a Estados Unidos antes y no pude, pues me vine aquí, gracias a Dios me dieron las cosas aquí. ¿Cómo comparas la calidad de los barberos aquí en España en comparación a los barberos de Honduras? Se usa un estilo muy diferente, la verdad. Se está adaptando a un estilo más europeo. Y allá usamos el estilo más americano que europeo. Yo sé que he visto barberías dominicanos, puertorriqueños. ¿Quiénes son los que mejor cortan? A nivel americano, los puertorriqueños. A nivel europeo, los italianos. Siguiente, por favor. Bueno, mi gente, ya cortamos el pelo. ¿Cuánto es el costo, dice? 15 euros, chico. Los 15 euros no me los des y voy a aportar algo yo también a la causa, ¿vale? O sea, lo vamos a dar a la causa. El 20, pero es algo, ¿bien? Muchas gracias. Bueno, mi gente, vamos a buscar comida. Tenemos, creo, unas 12 euros más. Ya tenemos hambre, vamos a buscar almuerzo. Hay un lugar donde Ramiro siempre come, pero allá cuesta 13 euros. Tenemos que buscar un lugar más económico. Ahora les vamos a llevar a un lugar sumamente económico y se van a dar cuenta por qué los migrantes comemos en estos lugares. Hola. Oiga, mira, ¿qué es lo que tenemos aquí, Ramiro? Tienen pollo, que nosotros le decimos pollo rostizado, asado. Tiene un horno muy interesante por allá. Nuestros hermanos pakistaníes, ¿verdad? Sí. Son de Pakistán todos ellos, sí. Oiga, es un horno, en serio. Adentro se mete el pollo. Esto sirve para otra cosa, para hacer chapati. Es como el horno del pan de ellos en Pakistán, eso es. Sí, es horno de pan casi. Hay muchos restaurantes pakistaníes en España. Hay bastante, Chin. Recordemos que la comunidad pakistaní aquí es muy grande y también el mérito que ellos han logrado es poder internacionalizar la comida, porque en los restaurantes pakistaníes tú ves españoles, latinos, gente de todas partes de Europa comiendo, primero por los precios y segundo por la calidad del producto que ellos tienen. Sí. Wow, mira el precio, qué increíble. Vamos a pedir un medio pollo. Esto y un durón kebab de ternero, ¿sí? Sí. Serían 12 exacto. Sí. Vamos a ver. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Bueno, ya. Nada. 50 euros bien gastados. Vamos a ver con 12 euros qué podemos comer.
Mira, mi gente, esto es 5,50 €. Vamos a ver si esto es aderezo. ¿O será que chile? ¿Capita? Vamos a probar el pollito. Pedacito, siempre con chile, ¿eh? Mira. Está bien jugoso y un sabor muy parecido al pollo que se encuentra en los autopollos de Honduras. Mira, mi gente, este combo vale 6,50. Vamos a ver, el famoso durum pakistaní, muy popular aquí en España. Mira, parece una baleada, pero lo que es adentro es diferente. Mucha ensalada. Me gusta la salsa blanca. Tiene como una combinación de sabores pakistaní y mediterráneo también. Si compras solo esto, sin las papas y la bebida, son 4 €. Y se llena con eso. Muy bien. Ramiro, allá hay un bus que está pasando, un bus verde. ¿Cuánto cuestan los buses aquí en Barcelona? Podemos utilizarlo con la tarjeta de abono mensual, que es una de estas, mira. Te incluye el autobús, el metro y el tranvía. Mensualmente aquí en Barcelona te cuesta 20 € y tienes para todo el mes viajes ilimitados. Bueno, ya gastamos los 50 €. Reflexionando en las compras, sí, las cosas son más caras aquí en España que en Honduras, pero si buscas bien, puedes comprar cosas que son un precio comparable a los de Honduras. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.